Michael Jackson. Y yo al ver este espectáculo me llamó mucho la atención la producción y la calidad de los bailarines, la calidad de los músicos del show es algo impactante. Los equipos que traen de iluminación, de audio, dentro de los bailarines hay acróbatas y bueno, pues bailarines, pues imagínense los filtros que tuvieron que pasar para ser elegidos para ser parte de un show de Michael Jackson. Y te digo, me habían ofrecido muchísimos shows, tributos, como hay tributos de los Beatles, que se visten de los Beatles y ponen música de los Beatles. Aquí no, es un show diferente, es una experiencia diferente, en la cual estoy seguro todos los fans, porque me incluyo, soy un gran fan de Michael Jackson, la van a disfrutar increíble. Son 2 únicas semanas en la Ciudad de México, y bueno, ya están a la venta los boletos en Ticketmaster, los boletos están volando, gracias a Dios. Y bueno, y también quiero comentarles que vamos a hacer un casting, que ahorita nos va a ayudar Carmelo a decirlo. En cada país que van, buscan a un niño o niña Michael Jackson. Ese niño o niña Michael Jackson de 6 a 9 años va a participar en una parte del show. Ahorita Carmelo nos dirá cuál, pero los videos, los niños tienen que bailar como Michael Jackson, niño o niña. Es a forever.casting@goproducciones.mx. Ahí tienen que mandar los videos y nos explicará Carmelo qué hace el niño o niña dentro del show. Para nosotros el incluir un niño dentro del show, y esto es algo que hemos hablado mucho con la Toya, es lo importante que es que el mensaje de Michael Jackson pase a las siguientes generaciones. Es algo que en gira internacional estamos viendo país a país, que es que esa magia continúa en niños de 7 años, que no tuvieron la suerte de vivir como hemos vivido nosotros toda su carrera musical. Y lo que necesitamos son niños que sepan interpretar coreográficamente las coreografías más famosas de Michael, y sobre todo que tengan muchísima pasión por lo que hacen. Es un momento en el show que es muy especial, en el que aparece y lo que realmente queremos decir con esto es que el legado continúa en las nuevas generaciones. Okay. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Fine. That's all I know. Es todo lo que sé. Nada más. Nada más. But no, I wanted to say that, first of all, I'm very, very happy to be Quiero decir here que estoy muy in contenta de Mexico. estar aquí en México. I've been having a lovely time. I'm loving it. Me I la he went to pasado see muy the city bien. today, which is Hoy really vi great. la And ciudad. the churches, and it was just absolutely beautiful. Vi las iglesias y es hermoso. You guys are very fortunate to have such beautiful churches, and I like that. Pero son muy afortunados de tener estas iglesias, me encantaron. But what I wanted to say is the reason I'm here, of course, is because Forever King Pop. And this show is absolutely spectacular. I saw it in Spain, and it was absolutely wonderful. And after I had seen it, I had to go back and meet Ella the vio el show cast en members. España y verdaderamente quedó asombrada de él. And you have no idea, it was a fabulous job that they did. Es un gran And it trabajo was que so hicieron, different and so tan moving. diferente, tan conmovedor. The way they captured him La forma en que was capturaron just su esencia. so beautiful, and that's what I loved most of all Y es lo que me about encantó, es lo que amé and de él. that's why I was able to be with this guy and say, I love it. Let's take it as Entonces fue many que me places as reuní con él y possible. dije, vamos a So llevarlo this a todos los is lugares que kind se of what we're puedan. doing now. Es lo And que estamos haciendo we ahora. thank you for hosting us, for having it here in March Y les damos 13th las to the gracias 24th. por ser nuestros anfitriones. And it's so important, the little ones to audition the casting for it. So important. If you know anybody that can dance like him or anything like that, or just sing a little bit, but mostly dance, yes. Es muy importante la cuestión de la audición. Have them come down so we can Avísenles see y que them, vengan a verlos see porque their los work and queremos see what ver, they queremos do. ver su So trabajo we y can lo put que them and make hacen them a part of the show. para que se vuelvan parte de este show. Preguntas, por favor. Ajá. Toya, could you tell? Thank you. So, sir, could you tell about us the last performance of Michael Jackson's music? Last performance.
trying to recall because Estoy tratando de recordar so de su many última fabulous presentación. shows. Hizo tantos But shows tan fabulosos. one thing about Michael is that he was tiny, but he put his all into everything. Era pequeño, pero ponía todo en lo Whenever que he hacía. did anything, Cualquier cosa que hiciera. and he made everything very special. Y He hacía que wanted todo fuera everything especial. to be done properly. Quería que everything todo to be estuviera done hecho right. a la He was perfección. an expertise at everything that he did. So Era whenever un you would experto en see a todo show lo que of hacía. this, you were in Así que awe. cada vez que veas un show de él, te vas a asombrar. I've seen his show many times, but I'm always like, He visto sus How shows did you do that? muchas veces, It's pero just- cada vez me pregunto it's cómo lo just hacía. incredible. Es increíble. yeah, it's just amazing. It amazes me because he was so tiny and Me just impresiona, era tan pequeño. a big stage like this, Y en and when un he would escenario stomp tan his foot or grande, dance, the whole stage would bump Y, and jump y up and cuando down. él brincaba, It's like, how todo el could escenario se someone movía so con tiny él. Como make the alguien whole tan stage pequeño jump puede up and hacer down like that? que un It's just escenario amazing. That subiera y energy that bajara he de esa gave, manera. the love that he gave to the people, El amor que le daba a la through gente his music and his a través energy. de su música y de su energía. But one thing about him, Pero and that he's una cosa always acerca said de él que siempre digo, in a very humble way, de is una manera that muy humilde, this is not me. This is coming through me, through esto no God. soy yo, This is esto all from pasa a God. través de mí y de And Dios. I have nothing to do with this. He's just Y no using tengo me nada as a que ver con messenger. eso. So Él es el I mensajero. Yo respect solo soy that la humbleness. mensajera. Y por eso es que lo digo con mucha humildad. Thank you. Here, Toya, hi. Oh, there you are. A big fan from Michael, of course, like everybody else in Mexico. So how do you feel that this show is coming to Mexico and is really showing a ¿Cómo part te of sientes de his? que este show llegue a México? And for us, for some people nosotros y that para had not a muchas chance to see personas him que live nunca lo pudieron ver en vivo. performing, it's a gift to Es see un this kind of regalo. shows. Es un So regalo thank you, ver we cómo appreciate that. este And how do tipo you de feel show. that the show's coming to Mexico? ¿Cómo With sientes que este show venga a he México? was so loved in Mexico. Porque lo I'm amamos really mucho. honored. I'm so happy that it's coming here Me siento muy and that you guys honrada get a chance to y que se sort dé of la reminisce. oportunidad Because when you de see it, you recordar reminisce and you think about him, you think about the music, y you think pensar about en the él, en la songs. música, en And when las you see those things, canciones. it just makes you Y feel cuando so ven good. estas cosas, Because uno se when siente they're bien. singing the songs, you remember Cuando the times when they were cantan las out. canciones, And you uno remember what recuerda you el were momento en doing que during that salieron. time. And it's beautiful to Es be hermoso. the show, guys. Es un show It hermoso, really de is. verdad. You must see it. You Lo must deben see de it. ver. And I'm very happy that it's here. Estoy muy contento. Contestando a tu pregunta, Sí. ¿Cómo no? a propósito de la pregunta que estabas formulando, para mí este show y lo que ella decía de que realmente la energía de Michael Jackson venía y lo que es venía de God, desde Dios y él simplemente pasaba por su cuerpo. Para mí este show es como Michael Jackson dividido en diferentes partículas y cada pequeña partícula está en cada miembro del elenco, que son 25 artistas en el escenario. Por eso lo llamo celebración. Welcome to Mexico, La Toya. I want to know, what do you and your family here? Oh, there you are. Hello. I want to know, what do you and your family think about the documentary about the two guys who claimed that your brother Michael abused them when they were only 7 years old? Vamos a pasar a otra pregunta. Any other question? ¿Por qué? Do you want to answer this? No, well, I was going to say, we're here for the show, the Forever King of Pop, and just to honor him. Estamos and to show aquí his greatness, para and honrarlo just to help everybody enjoy his y life and his world. para disfrutar su vida y su trabajo. De nada, de nada. otra pregunta del show, por favor. Hola, yo quiero saber qué opinan sus sobrinos de este espectáculo, qué opinan los hijos de Michael, porque menciona pues, a sus hermanos y a ella, pero los hijos, ¿qué dicen de este show? La Toya, por favor. Bienvenida a México. Thank you, first of all. And secondly, everyone that's seen the show in my family, they love it. They all embraced it. They all love it. They all love what they're doing. I think they like the message so much because it's a different kind of message, and which is very interesting. And you will see that once you go see it. It's just, it involves everything, which is really great. It's wonderful. Enjoy it. Les encanta, pero sobre todo el mensaje. Ellos lo abrazan y bueno, pues lo que nosotros les pedimos es que lo disfruten mucho. Uno de los grandes amigos de Michael Jackson, sin lugar a dudas, fue
Muchas gracias. Uno de los grandes amigos de Michael Jackson fue sin duda el guitarrista Slash. Slash, de algún modo, seguimos escuchándolo a la mano de Michael Jackson. ¿Ustedes han tenido algún acercamiento con él? ¿Él ha podido ver el show o han podido tener alguna convivencia al respecto? Muchas gracias. I don't know if Slash has seen the show. I'm not so sure because has he been to the show? Do we know? No, todavía no hemos tenido la oportunidad de poder recibirle, pero tampoco lo descartamos. But he's an incredible Yeah. artist. Es un artista Plays the increíble. guitar so well. Sí, de hecho se expresa maravillas de Michael. Incluso le duele su partida aún a pesar de los años. Yes, of course. Claro que sí, Yes, gracias. yes. Otra pregunta. Hola, yo soy Tyson. Una pregunta, ¿tú vas a estar en todos los eventos como guías, así guiándonos, Toya, o va a ir algún hermano tuyo o X? Oh, each one? I'm not so sure if there will be in each one of them, but we're trying to make as many as we possibly can. No estoy segura de que pueda estar en todos, pero tratamos de estar en los más que podamos. Ok. Buenas tardes. Conociendo a Michael Jackson como tu hermano, en sus propias palabras, ¿qué podría decir de este show? Gracias. Saying earlier, it's a wonderful show. I love the way they capture him, the essence of him. That's quite different, and that's what makes the show to me so special. It's so much in the show. It's 2 hours. 2 hours and 2 horas y unos 15 minutos. Yes, but it's just great material that you see, that you will experience, that you will go on that ride with them, and you will remember him through that ride. I was so elated when I saw it. I was smiling and I was happy, and then there are moments when I cried, of course, because memories. And yes, but it's just like a little merry-go-round. It takes Es you on. como una montaña rusa, te lleva, te sube. De hecho, lloró mucho o ha llorado mucho en algunos momentos del show. Una pequeña anécdota, que no es anécdota, es grande, es importante. It is. I want Toya to answer this question, please. You guys said you're going to Argentina, Chile, Ecuador. What about Colombia? I mean, you guys gonna be pretty close to that country. I come from there. So, is there any chance you guys go there? I don't know. Guys, is there a possibility? Sí, estamos apenas cerrando la sociedad con los productores de España, su servidor. Empezamos aquí en México, pero ya tenemos cerrada la gira por la República Mexicana y toda Latinoamérica. Fechas exactas no las tenemos, pero visitaremos exactamente toda Latinoamérica. Toya, would you like to go there? Yes, I've been to Colombia before, and yes, I would like to, yes. Ha ido a Colombia y le gusta, claro que sí. Okay, thank you. De nada. ¿Otra pregunta? ¿O pasamos a las fotos? What's the most important feeling you have about Michael? I think that his heart and how he felt and what he felt towards life and towards people and trying to make the world a better place, he really believed in that. He really believed that he could work hard with other people to change the world, to make it better. And I believe that too, but we must work together at that, and that's what he was really strong about, very keen about that, of bringing people together, and he felt that his music was a vehicle, a tool to do that with, so he used that as a stepping stone to get, should we translate? Sobre todo su corazón y el hecho de que a él le gustara juntarse con gente que igual que él, a través de la música, sintiera que el mundo podía convertirse en un lugar mejor, como una plataforma. La música era una plataforma de despegue. Yeah, because he felt that through the music, people listen to the music, and then they will learn to get along with each other. They will become happy and a better person, and help the next person, the next person, the next country, and the countries that aren't doing as well as America and some of the other countries. So that was his intent, and a lot of people didn't know that. So he was really big on making a change worldwide, globally. Él quería que la música fuera global porque a través de ella es que el mensaje podía pasar y el mundo podía ser un mejor lugar, es decir, una cuestión global que pasara de una persona a otra.
Primero que nada, buenas tardes y bienvenida Toya de parte de todos los fans de Michael Jackson en México y de todos los fans que admiran a la familia Jackson y a su hermano. Y una pregunta, el cuerpo de baile dicen que pasó por muchos castings. ¿Algunos de ese cuerpo participaron en shows tributos a Michael Jackson como Immortal o participaron en los shows de gira de Michael Jackson en algún momento? No. La audición que hicimos en Madrid para la reposición del espectáculo fueron unos 550 bailarines, de los cuales se escogieron 8, pero ninguno antes había estado en espectáculos de Michael Jackson. Yo tengo una pregunta, como fan. ¿Cuáles son las 2 canciones que más te gustan de Michael Jackson? You know, it's so interesting. I get asked that all the time. Which are my favorites? And I can't say a favorite because whenever I think one's a favorite, then I think of the next one, and that's better. So the next one's better and better. So I like them all. They're all original and incredible. Porque cuando pienso en una, inmediatamente me lleva a otra y me lleva a otra. Es muy difícil de decir. La Toya, over here. Here, in front of you. Hi. La Toya, here. Oh, here you are. I got 2 questions for you. The first one, are you or your family planning to have any special activities due to the 10th anniversary of Michael's death? And the second one is about the show. You're having any special guests because of the 10th anniversary? ¿Van a hacer algo especial por el 10 aniversario del fallecimiento de Michael Jackson y tendrán algún invitado especial? Well, as far as the 10th anniversary, our family, we're keeping that very private. Será algo muy privado para la familia. That's going to be private. And we would like to keep it that way. As I'm Queremos sure que you sea will así. understand that. Y espero que ustedes lo entiendan. But as far as here, it won't be here. Vamos a hacer un especial, nos toca en Madrid, que es donde la compañía estará en junio, y estamos trabajando en hacer un especial el 25 de junio, en memoria de Michael Jackson. Here, Latoya, just in front of you. Here. Oye, me da mucho gusto que todos los periodistas ya sean bilingües. Felicidades, en verdad. Thank you. Hi, Latoya, welcome to Mexico. Thank you. I'm Emmanuel, and please, Latoya, I want to know if you know that if we are going to have a new record of Michael Jackson with some new music, another hit maybe like Love Never Felt So Good. ¿Habrá un disco nuevo con alguna rola de Michael Jackson como Love Never Feels So Good? I'm not exactly sure, but I do know that they are working on putting something out. No estoy segura, pero When I don't sé know. que están trabajando en algo así, no sé para cuándo. Thank you for your question. Gracias por tu pregunta. Sí, para el casting que hicieron, ¿cuánta gente está en escena? Y si hay un bailarín principal que haga la interpretación, obviamente, de Michael, o son diferentes bailarines o actores que lo están haciendo. Son 25 artistas en escena, entre cantantes, músicos, bailarines y especialistas en acrobacia. Hay una persona que es encargada de hacer el papel de Michael Jackson, pero esa persona no está constantemente en el escenario. Sale en momentos determinados cuando también creemos que el público demanda ver la imagen de Michael Jackson. Esa fue una apuesta total en cuanto a no querer recrear constantemente que la figura de Michael Jackson estuviera ahí presente constantemente. Como le he comentado a... ¿Cómo te llamas? A Jessica. Para mí el espectáculo es Michael Jackson dividido en muchas partículas y cada pequeña partícula está dividida en cada cuerpo, tanto de bailarines como de cantantes, y celebramos su música sobre todo. Okay, gracias. In a sense, you could say it's like a play, couldn't you? De alguna manera podemos decir que es como una obra de teatro. Very good one. Muy buena, por cierto. Yo quisiera saber si con esto quiere decir que ya la familia de Jackson está unida, ya no hay problemas, ya se acabó todo lo que venía atrás. Y bueno, ¿qué significa para ti retomar las cosas de tu hermano? Si tú tienes luz propia. Yes, we are a family, a united family.
a family that loves each other, a family that's growing together constantly. And of course, it's growing every day with all the nieces and nephews. Everybody's having children constantly, Claro, somos continuously. una gran familia, somos muy unidos y la yes, familia crece I día a love a día. large family. We love a large family, and yes, we have so much fun together. Y nos divertimos muchísimo juntos, sobre todo porque cada vez crece más con los sobrinos y sobrinas que nacen. Por acá, ¿cómo hubiera querido ser recordado tu hermano, sobre todo en estas épocas en donde tratan un poco de manchar su imagen? It's very interesting because Es muy interesante. he was very humble, and Él era humilde. he just wanted to probably be remembered as just doing something good for the people, but something that would be lasting, that they would remember and last forever. But I also think, on the other hand, that it's wonderful that he is remembered, and people like yourselves love him, and even though he's not with us, we kind of live and see him every day when we hear the music and we see photographs and pictures of him. So it makes it a little bit easier, at least for me and my family, in that sense. Sobre todo, era un hombre que quisiera ser recordado por su amor a la humanidad a través de su trabajo. Y lo consiguió. Lo consiguió en el sentido de lo que estaba diciendo antes, de que si no hubiera sido así, cuando hacemos casting de niños, no hubiera niños de 7 años que se presentan y se saben absolutamente el material entero de la forma artística que él digamos, manifestaba su mensaje. Para Carmelo, yo quisiera saber cómo fue enfrentar... Perdona. ¿Cómo fue enfrentar el desafío de recrear lo que hacía Michael Jackson en el escenario cuando sabíamos que era perfeccionista al límite? Y otra pregunta para la Toya es, ¿qué sintió cuando vio por primera vez este espectáculo ya corriendo en forma? Para mí, al principio, cuando recibí la llamada, me metí en el baño, cerré la puerta y pensé, después de que todo está hecho, realmente es entender la filosofía que Michael Jackson tenía a la hora de poner un espectáculo en el escenario, entender el mensaje, entender. Lo demás son creaciones, son coreografías, es algo que hacemos constantemente, es una información coreográfica a las tendencias que él tenía, pero lo más importante, y es lo que lo hace especial, sin ponerme yo el mérito, quiero decir, es un mérito del resto del elenco, del resto del equipo creativo, es entender la filosofía, el por qué Michael Jackson era Michael Jackson. Well, to be quite frank with you, when I went to see this show for the very first time, I didn't know what to expect. I assumed it was going to be like so many other things in other shows. However, I was surprised. It was completely different than what I expect. And I found myself just sitting back and just enjoying every aspect of it and wondering what's next, what's coming here, what's there. It was just wonderful. It made me feel so good. That's, as I said earlier, that's why I had to go backstage and meet the cast, because they had done a fabulous job, and I wanted them to know that. Cuando lo vi, honestamente esperaba que fuera como uno de tantos shows que había visto, pero me senté, lo vi y empecé a disfrutarlo y simplemente me preguntaba qué es lo que sigue. Y es por eso que acabando el show quise ir backstage y conocerlos a ellos para saber quiénes eran los que estaban haciendo este trabajo. También a partir de que ella vio el estreno, el contar con ella y tener información de primera mano en cuanto a muchas referencias que nunca llegan a la luz si no hablas con un miembro tan cercano de su familia. Yo creo que eso también a mí por lo menos lo uso y me gusta saberlo, porque puedes penetrar aún más en cada número, en cada escena, en cada letra, muchas anécdotas que ella me cuenta, descubriéndola a la Toya, que es un artista con una sensibilidad muy especial. Y tener y mantener esas conversaciones con ella ayuda mucho a que el show esté hoy donde está. Por acá. Carmelo, desde un inicio ya tenía planeado que se viera únicamente en España, o sí planeaba que saliera de gira, y cómo fue este acercamiento con la Toya. Y por la Toya,
I want to know if there is another artist like Michael Jackson, like a complete artist like Michael Jackson, like dances and singer, I don't know, like so complete. Thank you. Ay, cállense. En principio, la idea de producción fue una producción, creo, y esto ya me estoy poniendo en palabras del productor, era para hacer una producción española. Lo que nunca se planeó y nunca esperábamos era ese éxito y el haber salido de gira mundialmente. Entonces fue una sorpresa, yo creo que para todos, y también ha ayudado a que el show creciera, porque el mercado nacional no es igual que el internacional, y el estar ante los ojos de tanto público internacional también es diferente. Entonces eso fue una sorpresa completamente. I don't know how cómo nos encontramos con la Toya. Yo creo que ya me acuerdo. Fue su padre que vino a ver un espectáculo, y yo creo que su padre habló con ella diciéndole lo tienes que ver, y la intención era que también poderle invitar y que lo viera. Ella accedió, y la historia ya la ha contado ella, cómo creció a partir de ahí. Ahora me acuerdo. Oh, yes, the question is if I think there's an artist out there today that's complete as Michael. I have to be quite honest with you. And I will say it, and I don't mean this in an arrogant or pompous way, but this is just my feelings and how I truly feel. But I don't believe in my lifetime, or perhaps your lifetime, I don't think we'll find anybody as talented as Michael. I think he's one of the greatest in the world. In the entire world, he was one of the greatest. And I must also say to you that there are things that you guys didn't see that he could do. And I go, show the world that. You should show them this, how great you are with this. He goes, no, they have enough. This is enough. Let me just wait a while. So there was so much more for him to give. Esto en realidad lo habla desde sus sentimientos, lo dice desde sus sentimientos, y ella cree que no hay otro igual, que es único. Y que de hecho ella conoce muchas cosas que Michael Jackson era capaz de hacer, y que ella le decía, bueno, pero ¿por qué no las muestras? Y que Michael Jackson le decía, no, con lo que les doy es suficiente, como que quería conservarlas para él. Bueno, al saber que venía la Toya, me metí a estudiar su vida, y me llamó mucho la atención saber que ella ayudaba y le daba notas a Michael Jackson a componer. ¿Qué recuerdo tiene de cuando componía con Michael? Eso poca gente lo sabe. But we have done songs together, but also I think a lot of times Don't Stop Till You Get Enough, the song. Yeah, you know that? Yes. It's I remember when he was recording it, and that's why when I saw the show, my mind goes back to certain things, memories, my personal memories. But Don't Stop Till You Get Enough, Michael did it, he recorded it, and he came home from the studio, and he says, come on, I want to share something with you, but don't tell anybody anything about it. I go, what is it? He goes, tell me what you think, tell me what you truly think. And he played the song, Don't Stop Till You Get Enough, for me. And I listened to it, and he says, well, what do you think? And I said, you want the truth? And he says, yes. I said, go back in the studio tomorrow and record it all over again. But this time, do it in falsetto, because it was in a very low voice. And that's what he did. He went back the next day and recorded it in falsetto. Cuando escribió la canción y grabó la canción en el estudio, Don't Stop Till You Get Enough, le habló a la Toya y le dijo, ven, quiero que escuches esto, pero quiero que me digas muy honestamente qué es lo que piensas. Y la Toya le escuchó y le dijo, honestamente lo que creo que tienes que hacer es regresar al estudio y grabarla otra vez, de principio a fin, pero en falsete, porque ese tono de voz tan bajo que usaste creo que no es conveniente. There's so many stories, that's just one of many. Esta es solo una de ellas, hay muchísimas historias. Here Toya, over your left, 6th row.
here. Toya, my question is, did you consider in put Michael hologram into this show, or maybe I don't know if you have plans to make a big tour with Michael holograms around the world? I don't know. This show is kind of different to put a hologram in it. Although I've seen a show with a hologram of him in it, and it amazes me at the same time. But I think this one is very unique in its own way, because there are so many stories coming at you from different directions, taking pieces of his life and putting it there, which makes this quite special. But the hologram thing, I'm not so sure. No está segura de querer poner un holograma. Ha visto shows donde ponen un holograma de Michael Jackson y de verdad le impresiona. Pero este show va de otra cosa. Es decir, son pequeños pedazos de su serie, de su vida. Entonces no está segura de querer que en este show haya un holograma. Hola Carmelo. Felicidades a todo el equipo. Se ve grandioso el evento. A mí lo que me interesaría saber, porque más allá de lo que sabemos de Michael Jackson, que fue un ícono de la música, que su repertorio gustó internacionalmente, pero también sabemos que casi para el ocaso de su vida hubo un detenimiento en cuanto a la creatividad musical, pero luego pensaba reaparecer, creo, al acercarse a sus 50 años, cosa que al parecer no pudo ser. Y bueno, lo que yo quisiera saber, si también ese repertorio va a aparecer en Forever. ¿Te refieres al This Is It, el último espectáculo que le estaba poniendo junto? Hay partes de las músicas, hay músicas muy nuevas en esta nueva versión de Forever que están en el show. Tenemos un retroceso a los Jackson 5 hasta la fecha con lo más nuevo. Es un show que todo el equipo creativo vamos poniendo cosas nuevas siempre. Yo cuando pienso que algo va a funcionar, lo cojo, lo pongo, hablando ahora aquí con Alex. Aquí se dice, lo agarro. Me lo han dicho 4 veces y lo he dicho, perdón. Vale, lo agarro. No cojo nada. Ya me he perdido, perdón. Sí. Hay de todas las canciones, desde lo más antiguo hasta lo más nuevo. Sí. Here for La Toya. Here. I want to know if this show there's a chance to take the show for a residency in Las Vegas, or maybe to Broadway, or maybe do a DVD with the show. I honestly think, and I think this show would do absolutely wonderful on Broadway. And I think I had discussed it with you and Carlos, that this would be so wonderful and so great on Broadway, because that's the kind of show it is. Even keep enhancing it even better. Yes, of course, there is a possibility. Siempre ha creído, y lo he hablado con Carlos, con Carmelo, que este show es un show que tendría mucho sentido en Broadway. Michael was a perfectionist. What do you think he will make to improve the show? Michael was Rodrigo Aranzai. Michael was a perfectionist. He do everything to do a perfect job every time, every single time. What do you think he will do to improve the show? Yes, Michael. What he will do to improve the. Yes. What can he do to improve the show? What would Michael do to improve the show? To improve the show. Oh, I get As what a you're change, saying. as a change in the show. If he were there. To change it. Well, you know, it's very interesting that you say that, because when the show is about you, and you know who you are and what you are and where you're heading and where you're going, and you would make changes, of course, but then again, he's not here to do that. But yes, it would be spectacular. Desafortunadamente él no está aquí, y en realidad cuando haces un show de una persona, pues esa persona conoce perfectamente todo lo que estás diciendo, qué haría, por dónde iría, pero pues eso no lo podemos saber. A mí me hubiera encantado, Yo tuve la oportunidad de estar con él en Londres en 2007 para una entrega de premios, que fue la última vez que le pude
pude ver y compartir con él cosas, pero sería maravilloso. Lo que le he comentado antes a tu compañera, que el show crece cada día. So we're improving the show every day. So, creo que los espectáculos son materia viva, que no hay que hacerlos, estancarlos y dejarlos. Como creativo, en cuanto pasas por fases muchas veces en las que te estancas, si se puede decir de esta manera, y hay veces que ves otra manera. O sea, yo creo que lo importante es keep on improving. That's the thing. Ok, pasamos a las fotografías aquí enfrente, por favor, y ya da. Here? Stand here? Okay. Muchas gracias. Muchas gracias a toda la prensa. Gracias. En verdad, un placer que haya venido tanta gente y en verdad, felicidades a todos los bilingües. Y a los que no también. En la conferencia de prensa de